Hola, esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros Laura Soto, Hola. autora, y acabas de sacar tu, ¿cómo le llamaríamos? Libro, Workbook, journal, journal. workbook. Está un poquito difícil como explicar exactamente qué es. Pero me encuentro enamorada de verdad de terapia Ujú. de palabras para corazones rotos, se llama. Terapia de palabras para corazones rotos. Mm. Y justo, pues este es el tema que elegimos para el día de hoy, ¿no? Creo que es súper importante tomar el corazón roto no solamente como una experiencia romántica, sino como algo que te sucede todos los días, ¿no? Y el romperte en sí Ujú. también, ¿no? Y qué nos trae ese dejarnos quebrar por las cosas que nos suceden para más adelante ver en qué se transforman todas esas piezas que quedaron. Qué bonito. Y pues me gustaría que nos contaras un poquito de esto, ¿no? O sea, cómo surge terapia de palabras, qué significa para ti, qué ha hecho la escritura para ti. Digo, yo lo sé porque Ya sé, somos ya, hermanas de letras. ya nos conocemos, pero para la gente que no haya conocido aún tu bellísimo trabajo. Muchas gracias. Pues, todo empezó cuando yo comencé a escribir de manera terapéutica. O sea, yo comencé a escribir hace apenas 4 años, Ok, porque toda mi vida sí quería escribir, sí tuve como esta vocecita desde muy chiquita, esta voz de la vocación, pero esta voz fue aplastada por todos mis miedos, los paradigmas. Entonces en mi casa no estaba como que muy permitido el, el tener una vida creativa. ujú, Entonces yo me tardé un buen rato, un gran buen rato en poder escuchar esa vocecita. Y para que yo pudiera escuchar esa vocecita, para que esa vocecita se convirtiera en una vocesota, en un grito y que al fin la pudiera voltear a ver, me tuvieron que pasar una serie de cosas, serie de eventos desafortunados que para mí fue lo peor que me había pasado hasta entonces y lo que yo creí que me había roto el corazón a mí fue la enfermedad, ok, que hace 5 años me había enfermado desde muy pequeña de muchas cosas, pero hace 5 años empezó a ser crónico. Un día me levanté con dolor y nunca se fue. Entonces era un dolor nuevo y ese dolor nuevo que llegaba en el estómago, en la espalda, en la cabeza, en muchos lugares de mi cuerpo, simplemente no se iba. Entonces, después de que para mí la salud era ir al doctor y que tenía una pastilla y ya, perfecto, ¿no? Entonces fui al doctor, tras doctor, tras doctor, tras doctor, y después de que todo eso fallara y de que no solamente no mejorara, sino empeorara, ya no sabía con quién hablar, ya era como un punto de una desesperación muy grande y era como nadie me puede ayudar, o sea, como que tuve que llegar a ese punto de estoy completamente sola mm, y nadie me va a poder salvar, ni nadie va a poder solucionar la vida, porque es muy chistoso, todo el tiempo te dicen, nadie te puede salvar, nadie te va a solucionar la vida, pero todos esperamos que que a lo alguien mejor lo sea haga. mentira. Y dices, bueno, a lo mejor el próximo doctor sí me la va a salvar, ya sabes, Ujú, y va pues a quitarme todos estos temas. Y fue en un momento de dolor físico muy agudo que ya no podía más, ya no sabía con quién hablar, que agarré una libreta por fin y mi miedo a no estar bien o a nunca despertarme sin dolor físico se volvió más grande que mi miedo a escribir. Entonces ahí fue cuando al fin rompí mi miedo. Entonces fue miedo con miedo. mm, Y desde que empecé a escribir, instantáneamente regresó esa voz que decía, tú eres una escritora. Ni siquiera me acuerdo qué escribí, pero me acuerdo perfecto en que en ese momento lo recordé, porque es que yo creo que no lo descubres, yo creo que lo recuerdas. Hay tantas cosas que pasan que hace que se nos olvide y a veces romperse es lo que te ayuda a recordar tu propia voz que siempre estuvo ahí. ujú. Qué hermoso todo lo que acabas de decir. Creo que muchas veces cuando hablamos de corazones rotos y nos concentramos únicamente en los románticos, se nos van todas estas veces, ¿no? Y que agarrarnos de ahí podría servirnos mucho como ancla, ¿no? Y como salvavidas también de poder entender como he salido de muchas
cuestiones en mi vida en donde me he sentido completamente quebrada, ¿no? Claro. Y Y aparte es como empezar a darte cuenta por qué estás ahí. ¿Me sí, explico? Porque muchas veces, incluso con el amor romántico, es muy normal decir, ok, mi ex, todo esto, ¿no? Y, o sea, todo esto, lo que está mal con él, o incluso mi relación, que está mal con todas mis relaciones, pero vemos algo de afuera. Para mí era que está mal con mi cuerpo. Para mí el ujú, traidor era mi cuerpo, para mí el enemigo era mi cuerpo, pero a fin de cuentas termina siendo lo mismo. O sea, yo me di cuenta que cuando yo escribía sobre mi enfermedad, el 99% de las personas creían que estaba escribiendo sobre mi ex. Cuando ni siquiera, o sea, yo estoy en una relación desde hace 13 años. O sea, órale, o sea, estoy en una ujú, relación. Mi novio ahorita no me, que también hay muchos temas, ujú, ¿no? Pero a mí, mi principal como motivador era mi enfermedad y mi lucha era como que contra mi enfermedad. Y yo me empecé a dar cuenta que cuando yo hablaba sobre mi enfermedad, era como si estuviera hablando sobre tu ex tóxico, ¿no? sí, sí, Y muchas veces te enfocas al principio con zoom afuera y dices, ¿cuál es el problema? Esto, o mi última relación. Es algo que hago en este libro, que es como muy normal enfocarte en la última vez que te rompieron el corazón, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste mal? Y más o menos como que sí entiendes que hay un patrón, pero normalmente como que solo diseccionas como que lo último. Y a sí, mí, o sea, lo que a mí me ayudó mucho es, ok, ¿cuándo fue la última vez que me rompieron el corazón? Eso ya lo sabemos, pero ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí que me rompieron el corazón? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí lastimada? Y cómo eso se asimila a cómo me siento hoy, porque yo me di cuenta que cuando yo sentía que me rompía, lo sentía como lo sentía hace 15, 20 años. O sea, nada ujú, había cambiado. Todo había cambiado aparentemente en la parte externa, pero pero no. internamente seguía siendo lo mismo. Entonces, estar volteando a ver a la otra persona puede ser que es un espejismo, ¿no? Ujú. Qué poderoso lo que acabas de decir, porque justo hablas de algo que es importantísimo, que siempre es regresar al cuerpo, ¿no? Y recordar cuál es el origen y la raíz de las cosas que nos hacen sentir desconectadas. Y pues esa desconexión es lo que duele tanto, ¿no? Cuando sientes que no estás habitando el espacio que te gustaría habitar. Y muchas veces ese espacio es el cuerpo, ¿no? Sí. Y es curioso porque las palabras que, bueno, para mí como escritora también, para mí las palabras son eso que me ayudan a salir de mi cuerpo para entender lo que sucede adentro, ¿no? Esto Claro. que decías del espejo, como, güey, de alguna manera esto lo vomito en letras, se baja, se llora, se plasma en un papel, en una computadora, en una nota del celular, donde sea que tú escribas, y entonces comprendes, ¿no? Sí, Y siento que muchas veces es escribir, o sea, cuando yo creo que realmente, y sobre todo escribir sobre sentimientos y sí, escribir poesía que va, pero no necesariamente necesitas ser escritor o poeta para escribir sobre sentimientos. ujú, Y escribir sobre sentimientos es escribir sobre ti y es escribir sobre tu historia, es voltear a verte a ti. Y yo creo que cuando escribes con la mente, realmente en el tema de la poesía y del autoconocimiento, realmente nos sirve de mucho, porque en la mente tenemos todas nuestras historias, pero cuando escribes más allá de la mente, y para mí mi ancla siempre es cómo me siento. Mis sentimientos son mi ancla, porque los sentimientos son tu verdad. Y eso es lo que yo me he dado cuenta, lo he experimentado, cómo tú puedes saber inmediatamente cómo te sientes respecto a un tema de acuerdo a cómo te sientes al respecto. O sea, si yo te ujú, digo, eres una persona bella, inmediatamente tú sientes si eso es verdad o es mentira para ti. Y a lo mejor claro, para ti puede ser verdad, pero para él puede ser mentira. ¿Me explico? Entonces sí, no hay una verdad absoluta, pero sí está tu verdad. Y cuando tú escuchas a tus sentimientos, te puedes empezar a dar cuenta de cuál es tu verdad y no quedarte tan atrapada en la mente, que la mente es muy engañosa. claro. Y justo ahí, para mí la mente es como, este, ni sé cómo se llama. Esto de este lugar que entras en las ferias y había 1000 espejos, ¿no? Ah, sí, 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 Que en sí. todos eres tú, pero en todos estás distorsionado, ¿no? Y es importante que tengas esa sensibilidad y esa capacidad de darte cuenta y de entender que lo que estás viendo de alguna manera sí es una proyección de tu esencia, pero que puede estar siendo manipulada o distorsionada por cierta situación, Claro, ¿no? Y entonces totalmente. desde ahí como observar esos sentimientos con esa cierta distancia, pero no una distancia de rechazo, ¿no? Sino una distancia para invitar a que en ese espacio entre la claridad.
Sí, ¿no? siento que es como un tema un poco como difícil, o sea, difícil de realmente llevar a la práctica. A mí me ha tocado como que mucho tiempo porque el déjate sentir, procésalo, todo eso suena como que muy ambiguo, ¿no? Es Sí, como, sí, sí. ¿qué es dejarme sentir? ¿Qué es procesarlo? ¿Qué es evitar y qué no es evitar? Muchas veces sientes que no estás evitando nada y claro que lo estás evitando, pero es como que casi imposible no evitarlo. Ujú. Y creo que también hay un tema súper importante que es que los sentimientos y las heridas se confunden. Entonces, Ajo. muchas veces tú dices, ok, ¿cuándo es mi verdadera voz y cuándo está hablando mi herida? Porque claro, pero por eso es tan importante voltearla a ver, porque independientemente de si es tu verdadera voz, o sea, es muy importante esa voz que a mí me dijo en mi cabeza, tú eres escritora. O sea, independientemente de lo que cualquier persona te diga, tú ya sabes que eres escritora. ¿Me Ujú, explico? Y tú también lo sabías, sabías que querías escribir, sabías que era algo genuino. Entonces ahí está como algo real, ¿no? Sientes algo y dices, esto es lo mío. Pero también está la otra parte, la historia que no es real, pero sentimos como verdadera. Todas esas creencias de soy mala persona, soy esto, soy lo otro, todo lo negativo son heridas. Todo lo ujú, negativo no es como nuestro verdadero ser. Pero el problema es que nosotros creemos que sí lo es. Pero no sé si te ha pasado, cuando tienes pensamientos, y por eso sirve mucho la escritura, tienes pensamientos rumiantes, ¿no? Estás ujú, en cierta situación y te dicen como tu pensamiento, como, güey, no lo hiciste bien, la cagaste, no eres suficiente. Todos estos, ujú, hasta que neta lo pones en un papel y lo volteas a ver y dices, a ver, no soy suficiente, ¿no? A ver, ujú, soy mala persona, soy un asco, estoy horrible. O sea, hasta que lo empiezas a poner enfrente, como que lo puedes empezar a analizar y decir, ok, este es mi verdadero ser. ujú. Este es como mi ser divino, mi amor, o estas podrían ser mis heridas que se basan en mi historia. Entonces también tenemos que volver a la historia, ¿sabes? Porque tus heridas no son las mismas que las mías. Claro, Entonces el sentimiento te está diciendo, oye, aquí hay algo que no has resuelto, aquí hay algo que no has resuelto, el sentimiento. claro. Entonces no tiene nada de malo que no sea realmente el sentimiento. Da igual si es la herida o es el sentimiento. Es voltearlo a ver para empezar a diferenciar qué soy yo y qué simplemente es mi herida hablando. 100%. Oye, y tú, ahorita que te escuchaba hablar, surgía en mi cabeza esta pregunta, ¿qué crees que es lo que nos rompe, la verdad o la mentira? Yo creo que la mentira, la verdad. Porque yo creo que en nuestro ser más profundo, la verdad sí es que todo es amor y que todos somos amor. Ujú, Y yo creo que nos rompemos desde muy pequeños, muy, muy, muy pequeños. Y después solamente estamos reviviendo nuestras heridas. ujú, Entonces, yo creo que siempre es como ir de adelante para atrás, ¿no? Como que empezar a recapitular, ok, ¿desde cuándo yo me siento así? Y algo que a mí me decía mi terapeuta, porque obviamente aquí vamos a terapia como religión, y que hay muchas herramientas para sanar, pero terapia a mí me ha ayudado mucho. eh, Cuando alguien tiene mucho miedo, es cuando alguien lastima, ¿no? ujú, Entonces, ponte que tu papá tiene mucho miedo por algo que tú haces y te golpea ujú, o te hace algo horrible, ¿no? ujú, Lo único que piensas es, okey, él me odia, ujú, él está lleno de miedo, él está lleno de violencia, pero ese miedo enorme es un espejo del amor que tiene, el amor suprimido que tiene, el amor que no puede expresar, las heridas que no lo dejan ser él. Entonces, ujú, esa persona es una herida abierta, y por eso es que la gente que más está herida es la que más hiere, y es como el círculo vicioso. ujú, Entonces, eso no significa que no te ame, tampoco significa que te debes de quedar, porque tú siempre debes ir primero. Entonces siento que ujú. es como que todo esto, amor y miedo, es como un péndulo y es como las dos caras de la moneda, es la dualidad de la vida. Y todo es amor o es miedo, pero yo creo que lo que subyace el miedo termina siendo el amor. Entonces yo creo que lo que nos rompe son las mentiras. Okey. Pensándolo así. Qué interesante. Y justo hablabas ahorita de herramientas, ¿no? Que fuera de la terapia, que obviamente siempre es lo que vamos a recomendar si está en sus posibilidades, Claro. pues, terapia de palabras surge como eso, ¿no? O sea, como una herramienta de acompañamiento a entender estas heridas de las que estamos hablando, pero, ¿cómo surge en general, no? Y qué se encuentra dentro de ahí, o con qué intención está tejido. A mí algo que me sucedió es que cuando yo empecé a escribir poesía, Mm, me di cuenta que la poesía para mí era súper terapéutica y era súper sanadora, porque estaba este doble
ves o sea, como el círculo completo. En el momento que tú escribes, en el momento que sueltas, que liberas, o sea, todo el tema de escribir es sanador, ¿no? Escribir tus sentimientos en específico, escribir tu mundo interior. Pero yo cuando leía los sentimientos de alguien más, porque a fin de cuentas la poesía es la verdad de las personas y su mundo interior y sus sentimientos. Mm, Entonces, cuando yo veía que alguien sentía lo mismo que yo, era como si tuviera un abrazo de comprensión. O sea, me encanta leer un poema y, y conectar con ese poema y sentir que estoy con esa persona y llorar al lado de ese poema y que no hay nadie que me juzgue y no hay nadie que me diga, no hay nadie que me invalide. Siento que es una manera de validarte y es una manera tan segura porque estás tú, ¿sabes? Estás tú y está el poema y está el sentimiento y está la verdad del, a mí también me pasa. Porque muchas veces las personas que amamos y las personas que están a nuestro alrededor no entienden por lo que estamos pasando, por mucho que nos amen, porque cada quien está en su camino, cada quien está en su universo y es prácticamente imposible que te digan lo que necesitas escuchar. Entonces, muchas veces la poesía a mí fue como ese hombro donde llorar. Pues esas mm, palabras que yo quería que tanto alguien más me dijera, un poema me lo dijo, alguien ya me lo dijo y no va a ser la persona que yo espero, pero es lo único que necesitaba era un poco ser comprendido. Entonces, por eso es que yo hice terapia de palabras, porque dije, cuando yo escribo sano y cuando yo leo sano. Entonces, para mí, yo ahí pongo muchas dinámicas de escritura y cada dinámica primero pongo mi ejemplo, que es mm, un texto, un poema, en donde primero yo te voy a abrir mis heridas, porque mm. muchas veces es un poco difícil como empezar a sincerarte en el papel, en Sí. blanco, ¿no? Entonces, si ya yo llego hasta acá, si yo te digo, a mí me pasó hasta acá, es más Ujú. fácil que tú profundices. Si yo profundizo súper poquito, lo más seguro es que si yo te digo una pregunta y yo profundizo poquito, tú profundices lo mismo. ¿Me explico? Justo. Si yo te suelto la verdad así, sin máscaras, entonces es más fácil que tú puedas soltar tu verdad. Y a fin de cuentas, todo es en soledad. O sea, bueno, en solitud, Ujú. soledad. Siempre tengo como ese Dilema. dilema. Pero no hay nadie más y eso también es como que un espacio súper seguro y es una herramienta diferente a la terapia, pero para mí ha sido una herramienta súper poderosa el escribir y el leer los sentimientos y el mundo interior de las personas. Qué hermoso. Ahorita que decías eso, creo que hay mucha verdad en esta parte de dicen que solamente puedes conocer a la otra persona al grado al que esa persona se conoce a sí misma, ¿no? Qué fuerte. Y qué poderoso tener una herramienta en donde tú puedas conocerte a ti al grado que se conoce a alguien que escribió esto a través de sus heridas, ¿no? Y creo que sin romantizar el tema del dolor ni nada, porque claro Claro, que pero también sin romantizar todo el tiempo el tema de sanar, ¿no? claro. Sino más bien como reconocer que estas son 2 cosas que van fluctuando y que generan un balance al final, ¿no? La sanación y la herida son mutuamente dependientes, ¿no? Y Sí, la vida es dependiente de ellas para poder crear contrastes, y la vida es dependiente de ellas para que puedas, eh, generar tus nociones de lo que te gusta, de lo que no te gusta, o tomar de ahí lo que sea que tú tengas para aprender, ¿no? En el nivel de conciencia que tú tengas sobre ti mismo. Entonces, pues, para ti, ¿cómo ha sido el acercarte a estas heridas, no? Y acercarte al reconocer que hay partes de tu corazón que se han roto desde diferentes lugares para poder llegar a este punto en donde compartes desde ahí, para generar un espacio en donde la gente se sienta comprendida o al menos escuchada, ¿no? En un claro. creo que es más fácil contarle tus pedos a alguien que sabes que ya tiene pedos, a alguien que tú crees que no tiene un pedo en la vida, ¿no? Claro, 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 totalmente. Yo Entonces, igual, pues sí, o sea, creo que qué poderoso esto, porque al final se crea un espacio seguro y pocas personas creo que ya tienen identificado dónde pueden encontrar eso, ¿no? sí, yo creo que es el dejar de tener miedo a las heridas. Eso me han enseñado mis heridas, que las heridas también te vienen a ayudar muchísimo. O sea, es el proceso de romperse para poder o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Para mí es que gracias a estas heridas es que yo recordé quién era, ¿me Ujú, explico? Entonces, primero tienes que no ser para ser ujú, quien tú eres.
Y esas heridas no son tú, no son tu verdad más profunda, pero son como este cuerpo que está roto, que tienes que voltear a ver, que tienes que cuidar, que tienes que sanar, es como literal una herida en el cuerpo. La tienes que voltear a ver, porque si no la volteas a ver, va a seguir sangrando y te va a terminar desangrando, ¿me explico? Sí, sí. Entonces la empiezas a ver, la empiezas a cuidar y te das cuenta que la herida no es un monstruo, que la herida no es mala, que simplemente es una herida y que necesita cuidado y que necesita atención y que te quiere decir algo. Si la empiezas a ver, la empiezas a cuidar, va a sanar. Y entonces es una máscara que te quitas. Para mí las heridas también son máscaras. ¿Me explico? Ujú. Porque desde mi herida estoy actuando, entonces estoy actuando como alguien que no soy. Y para mí todo el proceso de voltear a ver a tus heridas y de sanar tus heridas es realmente el proceso de recordarte y de descubrirte y de al fin poder empezar a vivir la vida que tú quieres vivir. Porque todos comenzamos con vidas que no queremos vivir porque ni sabemos qué vida queremos vivir, ¿no? Sí, Entonces sí. te tienes que dar de golpes y decir, ah, no, no es por acá y no es por acá y no es por acá. Y es como ver las heridas como algo normal, como una transitar, como el día y la noche. Eso es Ujú. algo que se me hace como una metáfora muy bonita, que es como, queremos solamente las emociones fáciles, queremos solamente el día, lo bonito, lo que se disfruta, pero la vida es de contrastes y la vida es de noche y la vida es de heridas y también de felicidad. Y es todo un baile, o sea, no tiene por qué ser, tengo una herida, qué horrible. O sea, claro que es horrible, claro que va a doler, pero tampoco es luchar con la herida, porque si no, la haces más grande y la haces más grande y la haces más grande. Entonces, el trip no es romantizarlo, es como realmente verlo como lo que es y dejarlo de satanizar, más bien, porque siento que es lo que pasa, es satanizar. Ay, no, tus vibras bajas, tóxico, ya sabes, todo el mundo es tóxico, todo Sí, el mundo sí, está sí. vibrando bajo, yo quiero ligereza, yo quiero... Y es como, entonces no quieres ser humano, porque para ser Sí. humano tienes que vibrar bajo también, ¿sabes? Ujú. Entonces eso no es aceptar. Eso se me hace un poco que es como todo el rollo del positivismo tóxico. Y es como decir, no tiene nada de malo que te duela, no tiene nada de malo que estés enojado, te pasó algo, tu historia te está diciendo, te lastimaron. ¿Cómo no vas a estar enojado ni que fuera robot? Y el problema de las emociones no son las emociones en sí, sino el reprimir las emociones. Eso es lo que hace que nos volvamos irresponsables con las emociones. Porque si yo estoy enojada, pero lo reprimo, y Ujú. entonces algo me dispara, voy contra la persona de enfrente y lastimo a la persona de enfrente. Pero si yo empiezo a sentir ese enojo y digo, a ver, estoy enojada, a ver, ¿qué está pasando? Y empiezo a encargarme de mi enojo, decir, a ver, ¿qué me quiere decir mi enojo? Entonces ya no voy a tener la necesidad de lastimar al de enfrente. Claro. Y parte de reconocer lo incómodo es aceptar la responsabilidad que tienes tú sobre eso, ¿no? Y creo que por eso muchas veces es más fácil quedarnos en este papel de víctima o en este papel del herido, la herida, ¿no? Porque ahí entonces nada más estás llorando, que no es que no llores, ¿no? Y Sí, llorar metafóricamente, sí, 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 se pero en entiende. este berrinche como de, es Sí, que a mí, berrinche, más y bien. yo, Ujú. y no sé qué, y es como, okey, güey, pero a ver, ¿qué puedes hacer para que esto no vuelva a suceder? Porque este dicho me encanta, ¿no? De como, te pasa una vez, shame on you, te pasa 2 veces, ya yo soy la Sí, pendeja, sí, 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 ¿no? sí. Y la neta sí, porque ya tuviste un referente de algo que no te gustó, y a partir de eso tú puedes decidir si quieres que te vuelva a pasar o no. Y en el momento en el que te responsabilizas de esas heridas, que las pones enfrente de ti, como decías, ¿no? El escribir, eh, para mí creo que es súper terapéutico por eso, o sea, porque escribo lo que siento, me esté victimizando o no, lo que sea que estás Que se transitando, ¿no? vale, exacto, Lo porque abrazas. se vale, o sea, se vale sentirte así, se vale que te vuelvas a equivocar, ¿me explico? Se Obvio. vale que digas, okey, ya estoy viendo esto y aún así lo volví a hacer, que es algo que también toco un poco en el libro, que a mí me pasaba mucho este tema de, okey, ya lo vi y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y el famosísimo sabotaje y Ujú. todo este rollo. Y a mí me pasó que le preguntaba a mi terapeuta, es que no tengo fuerza de voluntad, o sea, maldita fuerza de voluntad. Todos los días me prometo esto y todos los días no lo cumplo, lo rompo. Qué tristeza, qué frustración. Y entonces ya lo que me dijo, es que tienes que ver lo que hay detrás de lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo no es el punto, es la herida, el Ujú. origen de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ejemplo, estás comiéndote todas tus emociones y dices, ya no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer. O entras en una relación donde te lastiman, ya no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer.
pero sigues teniendo las mismas heridas, entonces claro que lo vas a volver a hacer porque es lo único que sabes hacer, es lo mejor que sabes hacer. Ujú. Entonces creo que este tema de decir, ok, voy a empezar a escribir, voy a empezar a tratar de hacer algo para empezar a sanar eso y eventualmente ya no voy a tomar las mismas decisiones, porque la fuerza de voluntad es una trampa, porque lo único que pasa es que te revictimizas, te vuelves a lastimar, Ujú. porque comiste demasiado, porque no tuviste fuerza de voluntad, porque no, entonces es como toda esta imagen de la niña chiquita que está comiendo así, ¡ay! Y le empieza a gritar, eres una estúpida, ya sabes. Sí, sí, Y es sí. como te estás volviendo a hacer daño y quieres llenar el vacío con más vacío. Lo que necesitas es amor, porque claro que estás triste, claro que estás comiendo por tristeza o estás yendo con alguien que te está lastimando por tristeza. No puedes contrarrestar la tristeza con violencia, que eso es muchas veces lo que hacemos. Y es como, okey, para mí es mucho, saca la violencia en el papel, o sea, escribe tu violencia, ¿sabes? Sí. Escribe tu victimismo. Porque ahí lo ves, o sea, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace muy terapéutico escribir. De pronto, sea lo que sea que estés transitando, lo escribes, lo sacas, lo vomitas literal, y de repente lo ves y ya no te sientes igual ni siquiera, ¿no? O sea, nada más es como, órale, güey. Mi primer libro justo creo que fue mucho vómito El emocional. mío también, el mío Ajá, también. güey, increíble, lo amo con todo mi ser, lo veo y Sí, digo: "Órale, güey, qué fuerte todo lo que puedes sentir y qué hermoso claro, al mismo porque tiempo", aparte porque puede es ayudarle a como alguien. y qué chido saber que tu cuerpo cabe en tantas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, pero lo leo y digo como: "Verga", de que Estuvo denso, está denso. Yo todavía leo cosas mías y digo: "Dios santo". neta, de brosa sí te sentías que me voy a abrazar, ¿no? Abrazo esa versión de mí, pero creo que es muy lindo como poderlo ver desde afuera y decir: "Ah, tal vez esto estaba como cristalizado de alguna manera", ¿no? Y en la medida que lo sacas, lo ves y dices como: "No es esto que estoy leyendo no es tan verdad", Totalmente, ¿no? totalmente. Y eso es lo que pasa con esas vocecitas. Por eso es tan importante ponerlo enfrente. Es como típico que le sacas el veneno a quien quieres, ¿no? Y le dices, eres esto y esto. Llevas rato pensando, ¿no? Entonces estás con tu pareja o estás con tu amiga y ya te cagó de que dijo algo y dices, puta madre, güey. Y como que nada más piensas, este pendejo, ¿no? Así, este Sí, pendejo, sí, por sí, decir sí. algo. Y Eh, vuelve a en pasar y que, este pendejo. Y de repente hace algo y eres un imbécil y le empiezas a decir todo. Y de repente, en cuanto lo sacas, dices, güey, cero creo que eres un imbécil. O sea, cero creo que yo te Ujú, podría calificar como alguien que eres un pendejo cuando te amo, te sí, adoro y eres de las personas más importantes de mi vida. ujú, Entonces, ¿qué es encargarte de tus sentimientos? En escribir, creo que este güey es un pendejo. O sea, ¿sabes? sí, Empezar, y en lugar de vomitárselo a él, ujú, vomitarlo al papel y también aceptar que si él te está haciendo algo que te causa un tema, es tu tema, no es su tema. Antes de ser su tema, es tu tema. Entonces, primero, ¿cuál es mi tema? O sea, ujú, primero, ¿qué de todo lo que hizo me cagó en realidad? ujú, Porque hay tantas cositas que podrían ser, ¿cuál es la herida que me tocó? Porque siempre te tocó algo. Entonces, cuando ya te toca algo, ok, y el enojo puede ser una señal de tienes que poner límites. O sea, también claro, es eso, o sea, todos los sentimientos tienen un mensaje, ¿no? Entonces, es como, okey, él está haciendo tal, 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 ¿cómo me está haciendo sentir realmente? Porque no es realmente lo que él está haciendo, ¿cómo me está haciendo sentir? Y con mi historia, entonces, ¿qué va con mi historia? Y ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Ya, con la otra persona, en ujú, lugar de solamente lastimar. Pero lo padre es que lo sacas y lo escribes y hasta a veces incluso decirlo en voz alta. sí, Obviamente no decírselo a la otra persona, pero sí, incluso sí, sí, decirlo en voz alta, porque lo que no se dice es lo que se perpetúa y son las mentiras que vivimos como verdades. Si tú todo ujú, el tiempo estás pensando como eso, lo vives como verdad, porque a la otra persona es de, "Ugh", ujú. y todo te caga, ya sabes, y hasta que lo dices, ay, Sí. de que escupí horrible, perdón, de que hasta que lo dices, te das cuenta que realmente no piensas eso. Sí, Entonces, hay que expresarlo, no hay que dejarlo porque lo que que te queda guardado. O sea, no es que siempre dicen que las emociones no son para siempre. ajá, pero eso sí se cristaliza. Las emociones no expresadas son para siempre, son hasta que se expresen. Y Sí, si no lo expresas y te moriste, pues fue para tú siempre, ¿sabes? sí, 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 Entonces, claro. claro que puede ser para siempre. Cuando no es para siempre es cuando lo expresas. Ujú. ¿Y cuándo fue para ti la primera vez que descubriste que las palabras estaban haciendo eso por ti, no? Que a lo mejor leíste algo o escribiste algo por primera vez y dijiste:
¿qué es esta brujería? Híjole, me ha pasado muchas veces, pero creo que una vez que me pasó muy en específico fue, hace creo que unos 2 años, que dije: "Ay, bueno, de Navidad voy a hacer como que, eh, poemas, de que poemas a la carta", porque yo nunca había escrito como por mandato, siempre Ujú, escribo como terapéuticamente. Entonces, como que dije: "Voy a hacer un reto y me voy a ganar una lanita", ¿no? ujú, Entonces, puse en mis redes sociales: "Oigan, quien quiera un poema personalizado, cuéntame tu historia y yo hago el poema", ¿no? Entonces, ujú, una señora me dijo la historia de que su mamá se le había muerto la abuela, la mamá de su mamá, mm, ¿no? Y entonces me dijo: "¿Me puedes hacer un poema de?", y más o menos me contó. Entonces, yo hice el poema y ya, perfecto. Y meses después leí ese poema, o sea, se lo envié, ya se me había olvidado, lo leí y empecé a llorar porque esa historia era de mi abuelo. mm, No era la historia de o sea, yo creía que estaba hablando de su abuela, pero ella estaba hablando de mi abuelo, que se acababa de morir, el papá de mi mamá. Y mm, para mí fue como, no me había dado cuenta, claro, pero ya lo sabía. Entonces, eso es lo increíble de escribir, que habla tu subconsciente, que habla lo que no puedes ver. Entonces, muchas veces, cuando empiezas a escribir, te das cuenta de cosas que según tú no existían. Y creo que para mí eso fue mágico, fue como, o sea, ¿cómo? Yo ya lo sabía, claro. hace años que lo sabía, pero no lo podía ver, hasta ahorita lo pude ver escrito. Y aparte, no sé si te pasa, que escribes algo y si lo escribes y lo dejas, se te olvida totalmente qué fue lo que escribiste. Y si yo llego y te lo enseño y te digo: "Ay, mira mi poema", no sabría si es tuyo. Ujú, Eso a mí me pasa muchísimo. Y creo que eso es porque no estoy en mi mente, estoy en otro lado, estoy como en un pequeño trance. Y creo que ese trance es maravilloso, porque la mente puede ser muy chiquita. Y obviamente la mente también es necesaria, porque para poder analizar estos sentimientos necesitas verlos con la mente. ¿Me explico? sí, No solamente es el sentimiento, también es la mente. Pero en lugar de que el sentimiento te nubla la cabeza, utilizas la cabeza para analizar el sentimiento. eso está poderosísimo. Creo que, pues, me gustaría saber si para ti en algún momento ha sido difícil discernir entre la cabeza y el sentimiento, ¿no? Creo que siempre. Mi vida entera. Creo que siempre, porque también es verdad que los pensamientos repetitivos se vuelven en sentimientos, ¿no? Ujú. Entonces Buen punto. entonces creo que es como un juego bien duro de que piensas algo y luego sientes algo y luego piensas algo, y a veces es como el huevo y la gallina, ¿no? De que Ujú. dices, ¿cuál fue primero? O sea, ¿fue Sí. primero el sentimiento Uf, sí, o el 100. pensamiento? ¿Ya sabes? Y creo que es algo de de agarrar la onda y decir: "Esto va a ser para toda la vida", y forma parte de vivir, no el sanar, sanar, porque yo también he llegado a ese punto Sí, de muchas adicción veces, a la sanar. Sí, obsesión por sanar, fue una escritora que se llama Inés Willis, que puso: "Mi obsesión por sanar me estaba enfermando". Yo decía: sí. "Yo, soy yo", ¿sabes? Ujú, Porque es como enfermo sano y te sigues clasificando, sigues limitando, sigues etiquetando, en lugar de decir: "Es la experiencia de la vida, es el proceso de la vida", y tiene arriba, y tiene abajo, y tiene en medio, y si lo empiezas a ver así, poquito a poquito, es como que más fácil luchar un poco menos, y decir: "Sí, mi cabeza es un desmadre, está bien". Y ujú. creo que eso es para mí lo más difícil, el no luchar, porque hasta cuando intentas meditar es como: "Cállate, Sí, sí, cállate". sí, sí. Me acuerdo una amiga Mente que en sí, blanco y, me acuerdo güey, una amiga que decía: "Dile cállate loca". ah, O sea, a su ego, a su ajá, mente, ya sabes, todo este rollo de, ay, el ego es como ujú, el infierno, ¿no? sí, Entonces, al ego, a la mente, cállalo, cállate loca. Yo decía: "Güey, pero si te estás diciendo loca, te estás otra vez tratando mal". sí, sí, O sí, sea, ¿sabes? Estás haciendo exactamente lo mismo, estás luchando, el chiste es dejar de luchar, el chiste ujú. es dejar de sobrevivir y empezar a vivir un poquito. Y pues sí. Y eso. Y eso. Oye, y, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste al terminar de hacer y de escribir terapia de palabras? Yo creo que las lecciones, o sea, creo que no me había dado cuenta de las lecciones que había aprendido hasta que las escribí. Chistoso, ¿no? Yo Ajá. siempre hablando de escribe, 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 pero incluso cuando hablas todos los días de escribir, hay tantas cosas que no has escrito. Sí, sí. Y para mí fue muy chistoso porque yo tenía ganas de hacer
journal libro desde hace como 3 o 4 años, Mm, pero lo intentaba escribir y decía: "No sirve, no sirve, no sirve". Entonces, todo era como que bye. Y luego, empezó todos los temas de: "No, no tengo página web, no tengo", o sea, todo empecé a ver todas las trabas, ¿no? Entonces dije: "¿Sabes qué? mm, Es demasiado". Incluso antes de mi primer libro, yo quería sacar este. Dije: "Es demasiado complicado". Y, pues, la vida me puso a alguien que me dijo: "Lo hacemos juntas y yo hago todo lo que para ti es complicado, tú escribe el libro". Y me dijo: "Tienes tanto tiempo para escribir el libro", y era menos de un mes. Entonces, para mí fue como de que, ¿cómo? O sea, okey. Entonces, no tenía plan al principio, y eso es lo maravilloso, que lo traes dentro. O sea, por eso cuando los escritores que hablan mucho de: "No, es que tengo que aprender a escribir, tengo que aprender", es no, no tienes que aprender. Tienes que dejar de bloquearte. ujú, Tienes que lograr conectarte, pero tú lo traes dentro. Y si quieres escribir es porque tienes un mensaje, tienes muchísimos mensajes. Entonces yo me di cuenta porque tenía solamente la idea de lo que quería que fuera, pero no sabía ni qué iba a escribir. Y me senté a escribir 10 horas, cosa que yo jamás había hecho en mi vida. Y ujú. para mí era como imposible porque aparte tengo migrañas. Entonces era como, ¿cómo le voy a hacer? No sé cómo, pero ya sabes que las cosas funcionan Sí. cuando realmente tienes un propósito genuino. Y comencé a escribir, 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 escribir. Y como que empecé a recapitular todo lo que realmente había aprendido y dije, wow, no sabía, ni siquiera sabía que lo sabía. Y eso también para mí fue maravilloso. O sea, ya lo estaba Ujú. viviendo, ya lo hacía en mis poemas, pero no lo había como reflexionado y bajado a papel. Y para mí eso fue como el típico cerrar un ciclo. Para mí fue hermoso, como decir, ok, esto fue un ciclo de todo lo que aprendí durante todos estos años. Se puede resumir en este libro. Ay, qué hermoso. Mm. Para ti, ¿cómo se sana un corazón roto? Para mí lo primero es escuchar a tu corazón, que para mí es escuchar a tus sentimientos, escuchar a tus heridas. Lo que no se ve no se puede sanar. Entonces creo que lo más difícil es hacerlo consciente, porque tú tienes libre albedrío hasta que haces consciente algo. Ujú, Porque si no lo ves, no lo ves. O sea, es como si hasta atrás de ti este maniquí, pero tú no lo ves. Y te está dando zapes y zapes y ujú, zapes, pero no lo ves. Entonces no le puedes exigir a alguien que haga algo al respecto si no lo está viendo. Entonces, lo primero es voltearlo a ver. Lo primero es decir, ok, no estoy viendo muchas cosas, muchísimas cosas no estoy viendo, ¿no? ujú. Entonces, empezar como por esa humildad. La realidad es, porque muchas veces siento que a mí me pasaba el tema de me amo y me apruebo, ¿no? Entonces te ves, y claro que también las afirmaciones sirven, pero es algo mucho más profundo y es todo un sistema. Entonces, obviamente, si te ves al espejo y dices, soy hermosa, y es como, güey, nadie me lo cree, o sea, Ujú, cero me lo creo, ¿no? Entonces, empezar por aceptar, ok, no me siento hermosa, ¿no? ujú, No me siento bella. Desde ahí empieza, o sea, empezar a ver lo que ya es y lo que es tu realidad, que creo que para mí fue muy difícil el tema de la enfermedad. O sea, dice, tengo 26 años, o sea, tengo 26 años y no puedo hacer nada. O sea, me siento como una viejita, estoy adentro de mi casa todo el tiempo empastillándome y nada me funciona y voy de análisis en análisis, no puedo salir, ni siquiera, o sea, hubo un tiempo que tampoco podía trabajar, entonces solamente lloraba y escribía, ¿no? Y fue como un momento súper frustrante y decir, esto no es mi vida, ¿no? Porque siempre creo que llega un momento en donde tus expectativas y tu realidad chocan, pero abismalmente, y ahí es cuando empiezas a decir, a darte cuenta de que lo que tú creíste que iba a ser tu vida, definitivamente no va a ser tu vida. Y qué bueno, porque tu vida es muchísimo más maravillosa y dolorosa de ujú, lo que te imaginaste o de lo que yo me imaginé en específico. ujú. Sí. Oye, ¿y en dónde podemos encontrar terapia de palabras? Sí. Ay, muchas gracias. En mi Instagram, que es @whatapoem, que siempre me arrepiento de ponerlo así porque me cuesta como decirlo siempre, Ajá, pero es como qué poema en español, pero en ajá. inglés es @whatapoem, y ahí está el link para comprarlo. Mm, ujú. Pues, Laura, muchas gracias por haber estado aquí. Amigas, yo les dejo el handle a las redes de Laura para que vayan a seguirla, para que vayan a conseguir terapia de palabras y sus demás libros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó el episodio, por favor, compartan, guárdenlo, enséñenselo a sus amigues o a quien crea que va a resonar. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas Sí. gracias.
Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulba.